Bien, en este vídeo te voy a explicar un fusible electrónico. ¿Qué componentes lo van a conformar? Hay muchos circuitos electrónicos que funcionan como un fusible electrónico. Yo voy a explicarte uno de los muchos que hay por ahí, por internet, y que me ha parecido muy interesante, ¿vale? Como ves, este es el esquema, es un fusible electrónico para corriente continua, ¿vale? Yo he cogido la tensión de 12 voltios, pero aprenderás a poder modificar esa tensión y a elevarla a 24, 48, 60, la tensión que tú desees, ¿vale? Verás lo sencillo que es, porque ya sabes que te lo voy a explicar como siempre con todo detalle, así que no te lo puedes perder. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadena, así sin más, esto empieza ya. Bien, como puedes estar viendo, el circuito electrónico se basa en un transistor MOSFET, el IRFZ44, pero puedes colocar cualquier transistor MOSFET porque ya verás qué sencillo es elegirlo para que funcione correctamente. Siempre tenemos que elegir un transistor MOSFET que cuando le apliquemos una tensión entre puerta y fuente, la resistencia entre generador y fuente sea lo más pequeña posible para que caiga la menor tensión y consuma la menor potencia posible. Bien, luego también vamos a utilizar un optoacoplador, como en este caso un optotransistor y un LED todo integrado en un chip que puede ser el PC817 o el EL817 o cualquier otro similar, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Mira, la protección va a ser frente a cortocircuitos, es decir, que si esta carga se queda en cortocircuito o hay cualquier elemento de esta carga que puede representar cualquier dispositivo electrónico que estemos alimentando con esta tensión de 12 voltios, es decir, esta carga no es una resistencia, puede ser el circuito lo más complejo que quieras, ¿vale? Y cuando en ese circuito haya una avería y produzca un corto, pues la fuente en este caso de 12 voltios se proteja, ¿vale? Bien, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar haciendo lo siguiente, mira, este transistor MOSFET, cuando conduce, la tensión entre D y S va a ser muy pequeña, y entonces los 12 voltios los vamos a tener en extremos de la carga, es decir, aquí vamos a tener los 12 voltios cuando aquí este transistor MOSFET esté en conducción. Para que este transistor MOSFET esté en conducción, pues hay que aplicar entre puerta y fuente una tensión. Cuanto más alta sea esa tensión, más pequeña va a ser la resistencia entre generador y fuente y menos consumo de potencia va a disipar este MOSFET y por lo tanto menos se va a calentar, ¿vale? Va a disipar menos. Entonces siempre vamos a interesar acercarnos todo lo posible a la tensión máxima. En este transistor la tensión máxima entre puerta y fuente son 20 voltios. Nunca vamos a poder llegar ahí por seguridad. Fíjate que con 12 voltios, lo que tengo es, esto es un pulsador, está normalmente abierto, tengo una resistencia de 1K en serie con la tensión colector-emisor de este fototransistor y en serie con esta resistencia de 100K. Todo eso que está en serie, evidentemente, cuando este transistor esté saturado, este fototransistor esté saturado, la tensión entre colector y emisor será muy pequeña y los 12 voltios se van a repartir una parte para aquí y otra parte para aquí. Fíjate que esta tensión son 100K, por lo tanto prácticamente los 12 voltios los vamos a tener en esta resistencia, es decir, entre puerta y fuente. Pero para ello tengo que tener este transistor saturado. Para empezar, vamos a hacer una cosa. Voy a pulsar aquí y entonces al cerrar esto, lo que estoy consiguiendo es eso mismo, aplicar aquí una tensión alta, casi de 12 voltios. Aquí voy a tener muy poca tensión en esta resistencia de 1K y los 12 voltios los voy a tener aquí y el transistor va a entrar en conducción. Por lo tanto, la tensión entre generador y fuente, esta tensión DS, va a ser pequeña y los 12 voltios los voy a tener en la carga. Los 12 voltios aquí, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que este LED no va a conducir, evidentemente, porque aquí tengo una tensión muy pequeña que hace que sea imposible que conduzca un LED, porque el LED necesita una tensión
de unos 2 voltios aproximadamente, o 1, algo, 1,5. Este LED, si es de color rojo, pues 1,2, 1,3, 1,5, por ahí. Y como esta tensión es más pequeña, pues este LED no se enciende. Bien. Por lo tanto, la corriente por aquí, 0. Bien. ¿Qué tenemos? Vamos a tener por aquí la corriente de la carga. La corriente va a circular por la carga y va a circular por generador surtidor, ¿vale? Por aquí. Bien. Y por aquí vamos a tener por aquí intensidad. Fíjate, aquí tengo 12 voltios, ¿vale? Luego este LED va a conducir, ¿sí? Entonces este LED va a iluminar y va a saturar este fototransistor. ¿Qué va a ocurrir si yo aquí suelto? Es decir, lo tenía accionado. ¿Qué pasa si suelto? Si suelto, este LED sigue conduciendo. Emite luz y este transistor está saturado. Aquí recibe la tensión casi de 12 voltios y tengo el circuito con el transistor en saturación, conduciendo a tope, y la carga recibiendo los 12 voltios. Bien. Situación de cortocircuito. ¿Qué va a ocurrir si entonces esta carga queda cortocircuitada? Que la tensión en sus extremos, pues si esto es un conductor, pues la tensión en extremos se reduce mucho, mucho, mucho. ¿Y qué pasa si la tensión esta se reduce mucho, mucho? Que este diodo LED no conduce. Entonces, como no conduce, porque claro, si aquí tengo una resistencia muy pequeña, aquí en estos dos extremos tengo una tensión muy pequeña y aquí tengo una tensión muy pequeña y no conduce el LED. Este transistor pasa al corte. Este fototransistor pasa al corte. Por lo tanto, ya no circula corriente y por lo tanto aquí ya no tengo tensión. Si no tengo tensión aquí, ¿qué va a ocurrir con este MOSFET? Que esta pequeña capacidad que tiene entre puerta y fuente, ese pequeño condensador, capacitor entre puerta y fuente, se descarga a través de esta resistencia y pasa al corte. Al pasar al corte, ¿qué va a ocurrir? Que este LED funciona, porque fíjate, aquí está abierto, ahora la corriente está circulando por aquí, ¿vale? Y esa corriente que está circulando por aquí está limitada por esta resistencia y por aquí, por el LED, pues están circulando pues unos 10 miliamperios. Fíjate, 12 menos 2 voltios que este está en conducción, aquí tengo 10 voltios, 1K, 10 miliamperios. Y la fuente está suministrando esa intensidad de 10 miliamperios, por lo tanto no hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir si yo desconecto la carga o soluciona esa avería de cortocircuito? Bien, si yo conecto la carga, automáticamente el circuito, ¿qué va a ocurrir? Que ahora sigue circulando por aquí una corriente, pero es una corriente pequeña, porque esta carga está limitando la corriente, pero esta carga suele ser de poca resistencia, ¿vale? Y la tensión que tiene en extremos, la tensión que tiene aquí en extremos es pequeña, ¿sí? Porque esta resistencia, los 12 voltios prácticamente caen todos aquí, en esta resistencia. Esta resistencia de la carga, esta carga representa una resistencia pequeña. Entonces los 12 voltios van muy poco para aquí y casi todos para aquí, y bueno, y aquí los 2 voltios, ¿no? Entonces, esta resistencia, al ser pequeña y tener poca tensión, este LED no conduce. Ese LED no conduce. Es decir, el fusible se activó y la carga sigue sin recibir los 12 voltios. ¿Vale? A pesar de que está pues con su resistencia correcta, no está en cortocircuito. Pero la corriente que está circulando por aquí, el MOSFET está al corte, la corriente que está circulando por aquí es una corriente pequeña. Y la carga tiene una tensión pequeña y la carga no está funcionando, ¿vale? Imagínate una lámpara, la lámpara no está iluminando, porque la corriente es tan pequeña que no hace que ilumine, porque no tiene aquí los 12 voltios. Bien, entonces, ¿qué hacemos? El fusible es como si se hubiese fundido, un fusible convencional, se corta, se abre. En este caso, como es un fusible electrónico, lo puedo rearmar y para ello acciono este pulsador. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo ahora pulso y cierro aquí, ¿qué pasa? Que los 12 voltios
vuelvo a tener por aquí corriente, vuelvo a tener por aquí corriente. Entonces aquí ya recibo casi, pues eso, casi 12 voltios. Y el transistor entra en conducción. Por lo tanto, la tensión entre ordenador y fuente se cierra y ya los 12 voltios los tengo aquí aplicados, ¿vale? Y al tener aquí 12 voltios, pues este LED conduce. Su corriente queda limitada por esta resistencia. Y entonces tengo por aquí una corriente, tengo por aquí la corriente de la carga, 2 amperios, 3 amperios, 4 amperios, la carga que demande la corriente que demande esa carga, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir si yo ahora abro aquí? Es decir, solté, pulsé y solté. Que este transistor sigue saturado. Bueno, sigue saturado. Ese transistor, en el momento de que este LED conduce, lo satura y al soltar aquí, este transistor queda saturado, ¿vale? Y entonces sigue recibiendo tensión esta resistencia y sigue conduciendo este transistor y en la carga recibe los 12 voltios. ¿Entendido? Entonces, si tú quieres elevar esta tensión, tienes que elevar esta corriente para limitar la corriente por aquí, ¿vale? Y tienes que elevar esta corriente para limitar la corriente por este LED. O sea, si lo elevamos a 24 voltios, 2K, 2K. Así de sencillo, ¿vale? 24 voltios, yo no quiero que aquí hayan 24 voltios, porque fíjate que aquí tengo 20 voltios de máxima. Entonces, evidentemente tendré que elevar esta resistencia, ¿vale? Para que aquí no haya tanta tensión, ¿vale? Hacemos el cálculo del divisor de tensión y pista motorista, ¿vale? Vamos a pasar a la simulación para que veas todos los datos y todas las tensiones y corrientes y te ayude a entender esto, ¿sí? Bien, aquí tienes la simulación, Como estás viendo, tenemos aquí el optoacoplador, el MOSFET. No se corresponden con los mismos componentes que yo estaba explicando antes. Y bueno, nada, como veis, la carga representa una lámpara de 12 voltios, 25 vatios y está consumiendo una corriente de 2 amperios. Esta corriente pues está circulando por aquí, ¿vale? Además, por aquí, por el LED el optoacoplador, está circulando una corriente de 11 miliamperios, ¿vale? Bien, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver que si cierro este interruptor, estoy simulando un corto en la carga, ¿vale? Entonces voy a simular aquí y fíjate, ¿qué va a ocurrir? Que ahora por aquí circula una corriente, de 10 miliamperios, 10,2 miliamperios, ¿vale? Sin embargo, por el MOSFET, fíjate que la corriente son 12 microamperios, ¿vale? Una corriente, nada, de fuga, Y por este diodo LED, pues no circula nada, porque son 36 picoamperios, ¿vale? Es que entre este punto y este punto no hay tensión y por lo tanto este LED no conduce. Este está al corte y fíjate que por aquí la corriente, vamos a aumentar aquí, la corriente son nada, lo mismo, 120 nanoamperios, ¿vale? Bien, voy a restablecer la situación de cortocircuito, pero como ves sigue lo mismo. Fíjate que por aquí sigue sin circular corriente, porque claro, estos 10,2 miliamperios que están circulando así, prácticamente en esta lámpara la tensión que tengo es nada, muy pequeña. Fíjate, en este punto tengo 11,9 voltios y aquí 12, o sea que en extremos tengo 0,1 voltios. Tanto este LED no conduce. Bien, ¿qué hacemos? Rearmamos el fusible, cerramos aquí y automáticamente fíjate que ya se ilumina la carga y este MOSFET conduce, ¿vale? Fíjate que la tensión aquí en esta resistencia, entre este punto, entre la puerta y masa, que es el potencial de aquí, son 11,9 voltios, ¿vale? Por lo tanto, este está en conducción. Si yo suelto este pulsador, sigue en conducción, ¿vale? Porque este LED conduce, satura este fototransistor y circula por aquí esa corriente que hace caer aquí una tensión de 11,9 voltios y se mantiene en conducción el MOSFET. Sí, bien, vamos a ver cómo podríamos elevar
la tensión de alimentación. Para ello voy a subir aquí a 24 voltios. ¿Vale? Bien. Y esta resistencia la tengo que elevar a 2K. Y esta lo mismo, ¿vale? Bien, la lámpara la voy a reemplazar por una resistencia, voy a reemplazarla por una resistencia de 4 ohmios. Una resistencia de 4 ohmios. Bien, como veis en la simulación tenemos aquí una corriente por esta resistencia de casi 6 amperios, porque fíjate que aquí no hay 24 voltios, porque tengo una pequeña caída de tensión entre drenador y fuente, que aproximadamente son 0,5 voltios. Para ser más exactos, 481 milivoltios es la tensión que hay entre drenador y fuente. Y la corriente que está circulando por el drenador fuente son 5,89 amperios. Bien. La fuente está suministrando esa corriente de 5,89. Vale. ¿Qué va a ocurrir si esta carga se abre, se desconecta? Bueno, pues si desconectamos la carga, pues nada, la fuente pasa a suministrar una corriente muy pequeña, que es la que consume el fusible electrónico. Bien. Volvemos a conectar. ¿Qué pasa si hay un cortocircuito en la carga? Bien, si hay un cortocircuito en la carga, fíjate que este LED pasó a iluminarse. Fíjate que la corriente por el drenador pasó a ser de 24 microamperios, es decir, está al corte. Fíjate que la tensión aquí en esta resistencia son 24 voltios que tengo, perdón, 24 milivoltios que tengo aquí, nada. En esta resistencia no hay tensión. La corriente que está circulando por aquí son 240 nanoamperios, perdón, 240 nanoamperios, nada, prácticamente nada. Y entre aquí y aquí, como no hay tensión, pues este LED tampoco ilumina y este transistor, este fototransistor está al corte, ¿vale? Bien, ¿qué pasa si quito el cortocircuito? Que sigue igual, prácticamente igual. ¿Por qué? Porque esta fuente sigue proporcionando 11,1 miliamperios, que es la que está circulando por este LED. Este transistor está todavía al corte, porque al ser pequeña la corriente, a pesar de aquí tener 24 voltios dividido de 2K son una corriente de unos 11 miliamperios, 11 miliamperios, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que cerremos aquí para activar el transistor. Entonces, al cerrar aquí, activo el transistor, pasa a conducción, fíjate que tengo aquí 23,8 voltios y este transistor, si la tensión entre puerta y fuente fuera de 20 voltios, no podría ser así, porque fíjate que me lo estoy cargando. ¿Qué tengo que hacer? Como te dije, elevar esta resistencia para que aquí tengamos una caída de tensión menor. Voy a poner aquí una resistencia de 50K, por lo tanto nunca voy a superar la tensión. Fíjate, tengo 16 voltios entre puerta y fuente, ¿vale? Entonces estos son los cálculos que siempre tienes que hacer o utilizar un simulador e ir probando hasta dar con el valor correcto, ¿vale? Bien, pues tenemos la carga ya con los 5,6 amperios, perdón, casi 6 amperios. Entonces nada, si quito aquí, este sigue conduciendo, sigue saturado, sigue conduciendo el MOSFET y el circuito funciona perfectamente. Bueno, pues como siempre, hasta aquí es todo lo que te quería explicar de este fusible electrónico. Espero que lo hayas entendido, que hayas disfrutado, que hayas aprendido una cosa más. Y ya sabes, si te gustó, dale al like, que me vas a ayudar a que el canal siga creciendo. Si te gustó este vídeo y no estás suscrito, pues suscríbete, porfi. Y nada, si quieres hacer un apoyo al canal ya en consistencia, pues hazte miembro del canal y así vamos aumentando la calidad de todos estos vídeos que estoy haciendo y ayudarme a crecer en el canal. Sí. Sí. Chao.